Bienvenidos a nuestro canal de aprendizaje a distancia. El día de hoy en nuestro curso de matemáticas financieras estudiamos las tablas de amortización utilizando el sistema francés. Comenzaremos por recordar que en el sistema francés se paga una cuota constante en cada periodo. Esta cuota la hemos identificado con la letra R de renta o anualidad. En este sistema, con cada pago estamos generando un pago de interés y una parte del pago se va también al capital. A eso se le llama amortización. La principal característica de este sistema es que con el tiempo el interés baja y la amortización o el pago a capital que se realiza se incrementa. Ok, para este sistema, ¿qué necesitamos saber? Son pocas las características que necesitamos conocer. En primer punto, recordar que la tasa nominal es la que generalmente nos proporcionan y esta la debemos de convertir al mismo periodo de capitalización. Si tenemos un 12% anual, tendríamos que dividirla entre 12 si vamos a hacer pagos mensuales, entre 6 si vamos a hacer pagos bimestrales y así sucesivamente. En otra clase ya hemos proporcionado una tabla en donde vienen las equivalencias que debemos trabajar. ¿Qué más necesitamos saber? Cómo el préstamo es fijo, en base a él se calcula la cuota constante que se va a pagar. También recordemos que podemos llamarlo pago, renta o mensualidad. Y la fórmula que vamos a utilizar es la que ya hemos visto en clases pasadas. Aparece en pantalla remarcada en verde. Ok, en cada pago se va a generar un interés diferente. Al inicio los intereses son mayores debido a que se debe más de lo prestado. Y conforme vamos realizando amortizaciones o se va haciendo un pago del capital, este va disminuyendo. ¿Cómo calculamos los intereses de cada periodo? Es sencillo, necesitamos conocer el saldo inicial y este valor lo multiplicaremos por la tasa de interés. Observamos que tenemos las letras I de interés y K para hablar del periodo en el que estamos. Ok, tenemos entonces nuestra tasa de interés, nuestro pago mensual o cuota que vamos a realizar. Ya sabemos cuánto es el interés que voy a pagar en cada periodo. Una vez que nosotros conocemos los intereses, podemos también conocer la amortización del periodo. ¿Qué es la amortización? Pues es del pago que estoy haciendo la cantidad de dinero que cubre la deuda. Es decir, si yo voy a pagar, por ejemplo, 1,000 pesos y de esos 1,000 pesos, 100 son intereses, los otros 900 se van a ir para cubrir la deuda. A esa cantidad que cubre parte de la deuda se le llama amortización. Y vemos en pantalla que la amortización se calcula teniendo el saldo inicial menos los intereses. En nuestra
primer mensualidad sí es el saldo inicial, pero en lo sucesivo, pues es el saldo que aplique de cada periodo. También es importante saber, una vez que ya se realizó un pago, cuánto es mi saldo final o saldo inicial nuevo. Si se dan cuenta, utilizamos las letras SF para el saldo final, SI para el saldo inicial. Ok, ¿y cómo calculo el saldo final? Pues el saldo final es mi deuda que tengo menos la amortización que acabo de cubrir. Eso dará mi nuevo saldo del siguiente periodo. Parece confuso, pero no lo es bastante sencillo. Veamos un ejemplo que dice así. María solicita un préstamo de 20.000 para pagar en 12 cuotas mensuales con una tasa de interés del 12%. Elabora una tabla de amortización si se utiliza el sistema francés. Ok, las características que hemos visto son las siguientes. Número uno, el saldo inicial son 20.000 pesos. Número 2, necesito saber cuánto voy a pagar, mi cuota, mi anualidad o mi renta. Utilizando la fórmula que ya hemos trabajado, observamos que la cuota a pagar es de 1.776.96. Calculemos ahora mis intereses. En el primer pago sigo debiendo 20.000 pesos y entonces ese es mi saldo inicial y lo voy a multiplicar por mi tasa de interés. Recordemos que si yo hago pagos mensuales, la tasa de interés debe de ser mensual. Por lo tanto, ese 12% lo puedo dividir entre 12 porque son 12 pagos y obtendré un 1% que equivale a 0.01, que es esta cantidad aquí. Por lo tanto, 20.000 por 0.01 me da 200 pesos. ¿Qué más? Veamos. Yo ya sé cuánto voy a pagar de ese pago, cuántos son los intereses, sé cuánto es mi total que solicité y puedo calcular la amortización. Una vez más, la amortización es la cantidad de dinero que se va para cubrir mi deuda. ¿Y cómo la calculo? Pues de mi cuota, de mi pago, renta o anualidad, le voy a restar los intereses. Es bastante sencillo. Vemos en azul entonces que a 1.776.96 le voy a restar 200 pesos de intereses. Y entonces a ese dato que obtengo, que son 1.576.96, es lo que se va a ir para amortizar mi deuda. Y una vez que yo ya conozco mis intereses, mi cuota y mi amortización, puedo conocer mi saldo final del periodo. Ese saldo final se va a volver mi nuevo saldo inicial. ¿Y cómo hago eso? Pues a lo que debía yo, le voy a restar ese primer pago de amortización y nos damos cuenta que mi saldo final en mi primer pago es de 18.423.04. Es decir, al inicio yo debía 20.000 pesos. Después del primer pago, yo ya debo 18.423.04. Ok, y ahora es momento de presentar nuestra tabla. Veámosla. Tenemos en pantalla nuestra tabla de información y vamos a analizar paso a paso. Mi saldo inicial en el mes uno, al inicio yo debo 20.000 pesos. Dijimos que la anualidad es de 1.776.96. Como los pagos son
fijos y todos iguales, durante los 12 meses voy a pagar esa cantidad de 1.776.96. Lo que va cambiando es la cantidad de intereses que voy a ir pagando y de ese pago cuánto se va a amortización. Es decir, del pago cuánto realmente me descuentan de lo que debo. Veamos, mis intereses pues van a ser mi saldo inicial por 0.01, son 200 pesos. Mi amortización es lo que yo pagué menos los intereses, que son 1.576. Y ahora, mi saldo final va a ser mi saldo inicial, es decir, a los 20.000 pesos le voy a quitar lo que yo ya pagué de esa deuda, que son 1.576.96, lo que me da 18.423.04. Y así sucesivamente. En cada periodo debo de ir identificando mi saldo inicial, mis intereses generados, cuánto es de amortización y mi saldo final. Se ve un poco tedioso de calcular, pero sí, utilizamos las herramientas y el software adecuado es más que sencillo. Podemos hacerlo en un simple Excel. Una vez que ya tengamos nuestra tabla, obviamente si lo vamos a presentar a un cliente, por favor, que tenga un buen tipo de letra, que esté justificado, una buena presentación y diseño, por favor. Ok, vamos a compartir en este momento nuestro Excel para empezarlo desde cero. Abrimos un Excel y nos pasamos a trabajar en él. Bien, compartiremos el Excel. Aquí tenemos un Excel en blanco. Vamos a hacer nuestra tabla. Nuestro préstamo son 20.000 pesos. Recordemos que si estamos trabajando cantidad, podemos cambiar formato, irnos a moneda y trabajar el símbolo de pesos. Ahí tenemos nuestro préstamo. Ahora, nuestra renta, anualidad o cuota, ya la calculamos en 1.776.96. Simplemente lo selecciono, le copio el formato y también ya lo tengo en formato de dinero. Mis intereses, pues, es el 1%. Ya está el interés. Ok. Y entonces vamos a hacer nuestra tabla. Vamos a ver nuestro periodo K. Si no quieren ponerle periodo, podemos ponerle mensualidad o pago. Dijimos que van a ser 12 mensualidades. Empezamos uno. Y para no escribir del 1 al 12, metemos fórmula igual a uno más el antecesor y simplemente jalamos las celdas hasta el número 12. Ok, esa es mi mensualidad. ¿Qué más conozco yo? Yo conozco mi pago. Los pagos van a ser siempre las mismas cantidades. 1.776.96. Podemos hacer lo mismo, copiamos formato y copiamos en los 12.
Recordemos que el sistema francés nos dice que el pago es el mismo en todo momento. ¿Qué más nos falta? Antes del pago podemos anotar nuestro saldo inicial o la deuda. Al inicio yo debo 20.000, 20 con tres ceros. Lo mismo, copiamos formato de dinero. Ok, ese es mi pago. Mis intereses, vamos a ver. Dijimos que los intereses es mi deuda por el 1%, entonces es igual a mi casilla de deuda por 0.01, son 200 pesos. Ok, ya voy sabiendo la información que tenemos. ¿Qué más necesito saber? Resulta que yo necesito saber cuánto es mi amortización. Y ya dijimos que la amortización es la cantidad del pago que se va para cubrir mi deuda. Y eso lo obtengo restando de mi pago los intereses. Y me doy cuenta que son 1576.96 lo que voy a cubrir en mi primer pago de la deuda. Y entonces también necesito mi saldo final. Mi saldo final será mi saldo inicial menos lo que ya he cubierto de amortización. Ok, un error de selección. Cambiemos. Seleccionamos un dato incorrecto. Mi saldo inicial menos mi amortización. Me doy cuenta que al finalizar mi primer pago de 20.000, ahora debo 18.000. Y debo de realizar todos los demás cálculos. Es bastante sencillo. Mi saldo inicial es mi saldo final del periodo 1 y los cálculos son los mismos. Tenemos aquí, seleccioné el 200 y nada más. Le doy en la esquina donde aparece el cuadrito y lo voy jalando para ir calculando cada valor. Hago lo mismo, ya tengo los intereses. Vamos a ver cuánto es de la amortización. Los 1776 menos los intereses me dice que de amortización son 1592.73. Y puedo hacer lo mismo. Si nos damos cuenta, 18.000 menos 1592 me va a dar 16.000. Y podemos ir haciendo lo mismo para cada periodo. Bastante sencillo en Excel. Me conviene revisar que todo vaya en orden. Veamos 16, el siguiente se va a 16, 15, el siguiente se va a 15, 13, el siguiente se va a 13. Y así puedo bajar a todos. Yo recomiendo que revisen hasta el penúltimo pago. Porque, pues a eso vamos. También podemos saber totales, ¿no? ¿Qué me interesa del total? Me interesaría a mí y a mi cliente saber cuánto es el total pagado. Recuerden, igual, y podemos utilizar la fórmula suma. Abrimos paréntesis y seleccionamos todo lo que hay que sumar, cerramos paréntesis y enter. Ok, hemos pagado hasta ahorita 21.323.52 con el último pago de los 12.
Ya está completa mi tabla, me faltaba un cálculo. Ok, ¿cuánto hemos pagado de intereses? Vamos a ver. Nos damos cuenta que me prestaron 20.000 pesos y de intereses yo estoy pagando 1.306.12, lo que me da el total. He pagado 21.323. Bueno, ahí tenemos unos detalles. Amortización, ¿cuánto he pagado de amortización? El total son 20.017. Si recordamos al inicio de el tema de anualidades de amortización y tablas de amortización, dijimos que en la última mensualidad debemos de ajustar para que nos cuadre en ceros. Entonces veamos. En mi mensualidad 12 yo debo 1.759.56 y voy a pagar 1.776.96. Los intereses de esos 1.759 son 17.6 pesos. La amortización, por lo tanto, son 1.759.36. Yo debo en mi pago 12 y lo que se paga en ese último pago es exactamente la misma cantidad. Tenemos una diferencia de 20 centavos. Pero recordemos que debemos ajustar lo podemos cambiar a cero sin problema para presentarlo al cliente y verificar que el sistema en efecto cobre la cantidad que establezca nuestra tabla. Me interesa saber cuánto he pagado en total, cuántos son los intereses totales pagados y cómo ha sido la amortización. Si se dan cuenta, aquí nos faltan los 0.20 centavos, ¿no? Estos 20 con estos 80 nos dan los 20.000 pesos, entonces estaba bien nuestro cálculo. Ok, ya tenemos nuestra tabla, ya la hicimos. ¿Qué más debemos hacer? Pues darle formato. Importante la presentación y la calidad del trabajo, por favor. Seleccionamos, nos podemos ir a opción, clic derecho, formato de celda, bordes. Seleccionamos un tipo de línea, el contorno y el interior y ya nos va a aparecer la tabla. Recuerden que una tabla debe tener columnas y filas. Las columnas son verticales y las filas son horizontales. Ya va teniendo mejor forma. Por favor, denle formato, justifiquen y os centren la información y ajusten celdas. Muy bien. Recomendación, ocupar un tipo de letra en donde las letras y los números tengan una forma redondeada. Un Arial, un Times New Roman, algo que no sea tan cursivo o tan manuscrito, algo que sea fácil de identificar porque va a haber gente que posiblemente tenga problemas de visión y pueda confundir un cero con una O. Entonces debemos seleccionar un tipo de letra que sea fácil de leer e identificar. Igual, un tamaño, pues 10 o 12. Eso es a criterio de cada uno. Y obviamente si trabajamos en una institución bancaria, también depende de las políticas de la empresa. Y ya tenemos nuestra información. Ya podemos rotularlo
como tabla de amortización. Tabla de amortización lo podemos justificar. Denle formato. Podemos darle formato a todo. Otra vez me voy a opción. Hagámoslo otra vez. Ya seleccioné. Clic derecho. Formato de celdas. Borde. Le doy cuadrícula, contorno e interior. Y ya me aparece la información. Si no me gusta este espacio, pues lo puedo agarrar y copiar. Y se va a ver mejor. Esto lo podemos borrar y quitarle lo que ya estaba marcado. Mientras más presentable sea la información, mucho mejor. Ok, ¿qué más podemos hacer? Pues irnos directamente a estilos de celda, seleccionar algún color en énfasis o darle otro formato que nos agrade. Si no nos gustan, lo podemos hacer pues a la antigua, ir seleccionando cada tipo de flecha. Si no debemos recordar que en la opción dar formato como tabla, existen muchas configuraciones ya predeterminadas que podemos utilizar. Aquí le di tabla y me ayudó para lo siguiente que voy a hacer. Ok, si se dan cuenta, tengo una tabla y vamos a mostrar lo que sucede en este sistema. Para fines del video, copio mi tabla, me corro más para acá, la voy a pegar. Ya le di formato de tabla y ahora voy a hacer una visualización. ¿Qué vamos a hacer? Podemos seleccionar, hacer una tabla dinámica. Vamos a hacer. Antes de la tabla dinámica podemos darle otros formatos. Si no ha aparecido nuestro filtro, debemos recordar que podemos seleccionar los datos y le podemos dar insertar o en datos y establecer filtro. Ok, entonces selecciono mi tabla, me voy a insertar tabla dinámica. ¿Qué voy a hacer en mi tabla dinámica? Quiero filtrar la información. ¿Qué me interesa? La mensualidad, el saldo inicial, los intereses y la amortización. Quiero que esos tres se muestren. Ahí tengo estos tres. ¿Qué más puedo hacer? Puedo insertar un segmentador en el que segmente la mensualidad. Tengo, recuerden que eran 12 mensualidades. Ya aparecen mis 12 mensualidades. Mi segmentador me va a permitir ir seleccionando cada valor. Le estoy cambiando, lo estoy haciendo en forma de rectángulo. ¿Para qué? Para que en lugar de una sola lista pueda yo ir
Modificando, son 12, entonces le pongo 4 columnas. 4 por 3 son 12. ¿Y ahora qué hago? Selecciono mi tabla y me voy a insertar una, un gráfico dinámico. Aquí está. Mi gráfico dinámico. Puedo seleccionar el gráfico que más me parezca. Vamos a comparar los tres datos que hemos seleccionado. Podría ser columna, podría ser circular, en líneas, de preferencia escojan barras o circular para una visualización más sencilla. Aquí selecciono ese formato. Van a visualizarse 1, 2, 3, 4. Bueno, me muestra la mensualidad. Aquí vamos a ver. En lugar de suma de mensualidad, me interesa solo que sea la mensualidad. Me interesa que me muestre el saldo inicial, los intereses y la amortización. Aquí vamos a tener un valor de más. Solamente nos interesa saldo inicial, intereses y amortización. Podemos seleccionar el gráfico y decirle que nos muestre etiquetas de los datos. Y ahora sí, vamos a ver qué tenemos aquí. En mi mes uno, mi saldo inicial son 20.000 lo que yo deudo. Solo se están cobrando 200 pesos de intereses y la amortización cubre un total de 1.576. En mi mes uno debo más. ¿Qué pasa si yo avanzo hasta mi mes 6? Pues en lugar de esos 20.000 en mi mes 6, al inicio del mes 6, en lugar de 20.000 yo ya debo 11.955 y así, si me voy hasta el mes 11, 12 y me va diciendo que al inicio del mes 12 yo adeudo la cantidad de 1.759.56. De ahí 17.59 son los intereses y mi amortización va a cubrir el total de la deuda. Y entonces puedo ir viendo mes a mes cuánto se cubre de cada uno. Si no nos gusta este tipo de gráfico, pues le podríamos cambiar el formato y escoger otro tipo de gráfico. Cambiar tipo de gráfico. Un circular. Podríamos ver segmentos en rueda, en segmentos, el formato que consideremos más apropiado para representar nuestra información. Y son formatos que ya hemos trabajado y visto en clase. Incluso podemos cambiar los diseños. Aquí hay que tener cuidado en el tipo de gráfico que seleccionamos porque si se dan cuenta, nos cambió
la información como se veía. Aquí ya no se identifica en el circular que elegí qué círculo representa qué cosa, solo me dice total. Pero podemos cambiar de modelo, cambiar de tamaño, cambiarle diseño, incluso color. Vamos a ver, cambiar de color. Se fue azul. Ya, vean, este que es la amortización representa el azul. Este desde de abajo, le voy a decir que sea morado. ¿Qué es el morado? Pues el saldo inicial. Y podemos ir representando mes a mes y podemos ver cómo va cambiando los pagos cada mes. Con esto estamos terminando nuestra clase del día de hoy. Y si observan, podemos trabajar un gráfico dinámico para explicarle y enseñarle a nuestros clientes cómo va a ir siendo el pago de su deuda mediante una tabla de amortización. No olviden darle like y suscribirse al canal. Gracias. Hasta luego.